se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Los invito a que inclinemos el rostro, por favor. Eterno Padre, gracias, Señor. Creo que la palabra gracias no es gran cosa para poder expresar ese agradecimiento tan infinito que debemos de sentir para contigo. Es lo único que podemos decir, Señor. Es lo único que podemos decir. Muchísimas gracias, porque el amor que tú tienes nadie lo puede entender, nadie lo puede descifrar ni explicar. Y nos conformamos prácticamente con decirte muchas gracias. Pero hay otra forma más correcta y más sensata de poder agradecerte, es nuestro testimonio. El tema que se va a tocar ahora, Señor, es uno de los temas importantes que estamos viviendo todos hoy en día, desde el recién nacido hasta el anciano de días, avanzado de edad. Por favor, Padre, te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento, y que cada cosa que digamos, cada palabra que expresemos, pueda quedarse grabada en nuestro corazón, todo y cuando sea también, Señor, guiada por el Espíritu Santo. Todos los que están en diferentes partes del mundo puedan ser bendecidos. Y gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Bendice a cada familia representada en este canal. Y haz las cosas, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo suplicamos. Amén. Amén. Hermanos, quiero leer algo antes de comenzar. Y es uno de los textos que en realidad estuve analizando o pensando por palabras referente por lo del tema. Como les dije, el tema está relacionado con los Efesios 6. Vamos a tratar de hablar un poquito, y yo sé que cada quien va a tener palabras puestas por el Espíritu Santo en su mente y en su corazón para poder explicar un poco al respecto. Y aunque es muy limitado lo que podemos decir por la magnitud de significado que esto tiene, pero que Dios nos va a dar lo necesario para nosotros poder poner en práctica y luchar y poder salvar a otros. Y en los comentarios que las Biblias tienen, quiero leer algo muy interesante aquí. Dice: en la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo. Y los dos dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están Josecito, se está cortando un poquito. No sé por qué. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí está mejor, yo creo. Ok. Bueno, listo. Si se corta, me vuelve así para ver cómo me muevo de acá. Okay. Vuelvo a leer y dice: en la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los santos ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Los que desean estar en armonía con los agentes celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar
la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo, aunque a todos ha sido manifestado una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros. Sin embargo, el conocimiento de esa voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en respuesta a las oraciones ofrecidas. Él cumple su propósito por medio de instrumentos humanos. Esta parte, quería enfocarme en esta parte. Él cumple sus propósitos por medio de instrumentos humanos. Mensaje selecto, página 95. Dice también parte del testimonio, sé que muchos lo han leído, hermanos, que los ángeles están ansiosos y quisieran hacer lo que nosotros tenemos que hacer, la obra que nosotros tenemos que hacer, pero no se les permite, porque ese es el trabajo que a nosotros nos corresponde. El problema es quién nos está controlando a nosotros y quién nos está dirigiendo, o quién dirige prácticamente a la raza humana. Vamos al punto, Efesios 6. Y tengo algunas preguntas para los participantes, así es que Dios nos ayude. Vamos a leer primero Efesios 6, del 10 al 20. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo a la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuendo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuendo hablé de él como debo hablar. De la misma forma que Pablo era ministro del Evangelio, como lo dice, creo que usted y yo somos ministros del Evangelio. Pero vamos a la primera pregunta, y quiero comenzar tengo la lista aquí, el primerito, a Miguelito. Hermano, ¿me escucha? Sí, hermano, sí. Ok. Prácticamente el texto es muy amplio y necesitamos tener más conocimiento. Y el Espíritu Santo trabaja en la vida de los seres humanos y aún dentro del mismo pueblo con opiniones diferentes, porque a cada uno Dios se revela diferentes cosas, pero hablando de lo mismo, para que nosotros podamos entenderlo. Prácticamente la pregunta sería, ¿quiénes controlan las huestes espirituales o regiones celestes? Se le cortó, hermano, no entendí bien la pregunta, disculpe. ¿Sí me escucha ahora? Sí. Ok. Dice, la pregunta es, ¿quiénes controlan las huestes espirituales o las regiones celestes? Seguro que leímos de Efesios. Amén. Sabe que andaba estudiando Conflicto de los Siglos. Aquí es algo muy interesante, la sierva de Dios. Y sobre todo no quería empezar sin antes, quería leer una cita, luego la leo después. Dice, el poder de la malignidad de Satanás y de sus huestes podrían alarmarnos
con razón si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Proveemos cuidadosamente nuestras casas, ¿okay?, con cerrojos, candados, para proteger a nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados, pero rara vez pensamos que los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros, con cuyo ataque no contamos con nuestras propias fuerzas. La pregunta que usted hizo, hermano, a ¿quiénes controlan? ¿Okay? Creo que son los ángeles malos, que los agentes de Satanás. Los malos ángeles intentan destruir la voluntad del hombre y controlan todas las cosas de la humanidad. Eso lo encontramos en mente, carácter, personalidad. Lo que yo he entendido, querido hermano, los que controlan todo eso son las huestes de Satanás, los agentes de Satanás. Amén. Amén. Así es. Gracias, hermano. Hermano Fernando, la misma pregunta para usted. ¿Quiénes controlan? O sea, obviamente, como dice el hermano, sabemos perfectamente que es Satanás y sus secuaces. Y no es uno, son miles. Porque recordemos que no se trajo uno, se trajo una tercera parte. Y no se sabe en realidad cuántos son los que se vinieron con él, quienes decidieron seguirlo y abandonar lo que es el trono de Dios. Pero yendo un poco más adelante, ¿quiénes controlan las huestes de las regiones celestes? Hermano Fernando. Bueno, hermanos queridos, mire, yo voy aquí a la palabra de Dios, un texto que viene a mi mente en la segunda carta a los Corintios. Escribe San Pablo en el capítulo 4, cuando nos referimos, alguna vez yo hice una pregunta, bueno, ¿cuántos dioses hay? Entonces, porque Dios es el que controla el universo. Entonces, la respuesta muy seguramente va a ser, hay muchos dioses. Hay miles, 3,000 dioses por un lado, 5,000 mejor, y en India hay muchos dioses. Entonces, hay muchísimos dioses. Sin embargo, la Biblia solo nos habla de 2 dioses. Entonces, uno que es el verdadero y eterno, y otro que es el falso, y que es temporal, el cual va a ser eliminado. Entonces, lo que está diciendo aquí San Pablo, ese Dios falso, el impostor, el usurpador, el que quiso usurpar siempre el trono de Dios, que quería ser semejante a Dios, o sea, a Jesucristo, que es Dios. Entonces el Señor lo llamó como el Dios de este mundo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Entonces dice aquí, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, por este lado, nosotros entendiendo esta palabra, hermanos queridos, porque esto es muy importante que quede claro. Este tema de Efesios 6:12, o bueno, leímos del 10 al 20, es un tema por demás interesante, es un tema precioso, es un tema de salvación total. Entonces, no es un tema tan sencillo, es un tema sencillamente, además que es profético, pero es un tema sencillamente precioso de las Sagradas Escrituras, porque es salvación neta. No hay nada que hacer si nosotros no estamos en línea con este mensaje de Efesios 6:12. Entonces sigo leyendo aquí, dice, el Dios de este mundo, en otra versión dice el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, es imposible que una persona incrédula pueda entender o pueda creer, obviamente, la palabra de Dios. Puede creer que hay Dios, pero no puede entender ni discernir las cosas, porque no discierne espiritualmente. Y sigue diciendo aquí, para que los
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, obviamente aquí nos está dando a entender que los que están controlando en este momento ya aquí el mundo son las huestes espirituales de maldad, como dice ahí el versículo 12, en las regiones celestes. Están controlando. Sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, recupera el control eterno del reino. Lo que están haciendo ellos es como haciendo todo el ataque que más puedan, como para, me estoy refiriendo a las huestes malignas, para que quieren volver a retomar el mando que ya les fue arrebatado con la muerte de Cristo. Pero aquí la palabra es clara, porque en estos momentos, cuando dicen las personas, hay miles y miles de dioses, solamente hay dos. Uno, que es el verdadero, eterno, poderoso Creador nuestro, y otro Amén. que es el que quiere vencer, porque ese es el que, según el Espíritu de Profecía, ha amenazado al Señor, diciendo, yo reinaré, yo venceré, sabiendo que le queda mucho tiempo. Entonces, dentro de todos esos miles de dioses falsos, el cual es escrito con minúscula en las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que significa la minúscula, o sea, el Dios usurpador, el Dios falso. Ese es el Dios de todos esos miles y miles de dioses, es el único jefe, soberano jefe de este mundo. Por eso el mundo está así, pues haciendo las cosas contrarias a lo escrito en las Sagradas Escrituras. Así que cualquier persona que quiera saber de parte de quién y quién es su Dios, pues ahí dice San Pablo, pruébese a sí mismo, también lo dice en la misma carta. Tenéis que probar vosotros a vosotros mismos, a ver qué espíritu tenemos y cómo discernimos las cosas. Si no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, dice que no nos ha amanecido y simplemente estamos de parte del otro Dios, el usurpador, el Dios que muestra la Biblia, el Dios falso, con minúscula. Esa sería una respuesta bíblica, hermanos. Y como ya les decía, este tema es precioso, es hermoso, queremos profundizar un poco más qué significa esto. Yo me imagino que poco a poco van saliendo las preguntas. ¿Y qué es lo que significa cuando nos está diciendo no tenemos lucha? Mire esa palabra clave. Hay palabras claves en todo este texto de Efesios 6, del 12 al 18 o del 10 al 20. Hay unas palabras claves que nos toca determinar qué es lo que quiso decir el Señor con esto y quiénes somos nosotros y cuál es nuestro rol. Así que este tema es importantísimo para saber si estoy yo de parte de Dios o si aún estoy con las vestiduras del mundo, porque aquí nos va a decir, nos va a hablar sobre la armadura de Cristo, y eso es lo que vamos a profundizar, qué significan esas cosas, cómo estoy yo en el mundo y cuál es mi papel, porque tiene que ver totalmente directamente con la salvación. Así que, hermanos, pues adelante, sigamos. Amén. Gracias, hermano. Estoy haciendo prácticamente la misma pregunta, aunque como lo acaba de repetir el hermano, hermanos, este tema prácticamente, estos versículos, tiene más información de lo que nosotros podamos imaginarnos. Quiero leer algo del testimonio. Si los seres humanos pudieran conocer el número de los ángeles malos, si pudieran conocer sus artificios y sus actividades, habría mucho menos orgullo y frivolidad en el ser humano. O sea, es prácticamente, lo podemos ver, un texto muy superficial o una pregunta muy superficial. Pero como el hermano lo acaba de decir, el hermano Fernando, poco a poco van a comenzar a salir más respuestas. Y creo que podemos llegar hasta las 3, 4 de la mañana con la misma pregunta. Y el Espíritu Santo va a dar respuesta y más respuesta, más respuesta. Y eso, cada día o cada segundo que la vamos escuchando, nos va a comenzar a abrir el entendimiento. ¿Por qué razón? Porque a veces estamos encerrados en la monotonía de lo mismo y nos encerramos en algo corto. No comenzamos a investigar y a comenzar a sacarle el lujo, el lustre, como se dice, al entendimiento, a la sabiduría que Dios nos ha dado, porque todos somos inteligentes y todos tenemos capacidad grande.
O sea, no en balde Dios nos dio un cerebro perfecto que pueda pensar, imaginar, actuar, o sea, y de tal manera también nos dio un libre albedrío. Entonces, voy con la misma pregunta con el hermano Carlos. No sé si ya está el hermano Carlos. Todavía no, yo te aviso, Josecito, yo te aviso, ya llegó y entonces te aviso. Listo, no lo había marcado. El hermano José Sierra, le hago la misma pregunta. ¿Quiénes controlan las huestes espirituales o las regiones celestes, según lo que tenemos ahora mismo con Efesios 6:12? Muy buenas noches, la paz de Dios con todos y cada uno de ustedes. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Ok. Bueno, obviamente, pues ya la pregunta la contestaron, ¿no? Sabemos positivamente de que el enemigo es el que está controlando, desafortunadamente en este tiempo, pues, al mundo en muchas maneras. Y si me permiten leerles algo aquí también en la Biblia que nos dice que la mente del hombre, bueno, es parte del espíritu progresivo del hermano G. D. White, en la Biblia de estudio, nos dice que la mente del hombre está siendo controlada, o más bien por los ángeles malos o por los ángeles de Dios. Nuestra mente está entregada al dominio de Dios, al dominio de los poderes de las tinieblas, y sería bueno que sepamos de dónde nos encontramos el día de hoy. Si bajamos en un estandarte teñido de sangre del príncipe Emanuel, o bajo el negro estandarte de los poderes de las tinieblas. Aquí es una de las preguntas que nos podemos hacer: ¿en dónde estamos parados? Como mencionó un hermano anteriormente, no hay dos bandos, no hay tres, solamente lo bueno y lo malo. Debemos hacer toda la preparación que podamos para resistir al enemigo de las almas. Hemos tomado las medidas en el plan de Dios que está dispuesto para que todo el hombre sea abandonado a sus propios impulsos o las facultades limitadas para continuar la lucha contra los poderes de las tinieblas, porque ciertamente fracasaríamos si fuéramos abandonados a nosotros mismos. Ahora, yo quisiera mencionar un par de versículos en la Biblia que no me creo perfectos, hermanos. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y estamos en un mundo en el cual estamos bajo demasiados, como menciona aquí, ataques del enemigo en diferentes maneras. Y de la única manera que podemos estar bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial es en la oración. ¿Qué nos dice Jeremías 33:3? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Hermanos, en ese versículo el Señor nos está dando a entender que si nosotros nos apegamos a Él en oración constante, en comunión, en sometimiento de nuestra vida a nuestro Dios, Él nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a mantener y sobre todo nos va a dar la sabiduría para nosotros poder salir de esas trampas que el enemigo nos tiene. Y si miramos otra cuestión, en Filipenses 4:13, que es uno de los versículos que yo creo que todo adventista sabe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros nos agarramos, hermano, escúcheme lo que estoy diciendo, si nosotros nos agarramos de esos dos versículos, ahí el Señor nos está dando una promesa en la cual nosotros no podemos caer si nosotros nos mantenemos fieles a Él. Ahora, si nosotros nos desviamos, perdemos el control, el carril, y no oramos, no tenemos comunión con el Señor, no nos sometemos a su voluntad, no a la de nosotros, mis hermanos, estamos perdidos básicamente. Y si miramos por acá en el versículo número 13 de Efesios 6, dice el versículo 13, dice: por lo tanto, dice, fíjese aquí lo que nos vuelve a decir: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estaremos firmes. Hermano, qué grandes promesas el Señor nos pone en la palabra de Él. Y si nosotros nos agarramos de la palabra de Dios, oramos, buscamos de corazón arrepentirnos, cambiar nuestra manera de ser y ponerlo todo en las manos de Él, yo pienso que seremos más que vencedores. Amén.
Josecito, yo te Gracias. puedo preguntar algo hablando del control, de lo que está diciendo el hermano José. ¿Cuál es la Ok. diferencia de tentación y poseídos? Por ejemplo, si uno está es un borrachito o uno que fuma, ellos están poseídos, o sea, tienen lo que nosotros estamos hablando y sabemos que tienen un demonio dentro de ellos que los ayuda a hacer eso. Y lo otro es la tentación, ¿no? Que si alguien quiere engañar a la esposa con alguien, entonces pues está ahí engañando. Esa es la tentación y sigue y sigue y sigue. No está poseído. ¿Ustedes me pueden explicar eso para antes de que nos pasemos de lo del control? Bueno, no, Perdón, firma. perdón, hermana, si me permiten, en testimonio personal, años atrás yo bebía y fumaba. Llegó un momento en que pues, yo me di cuenta de que eso es lo que estaba haciendo. No solamente me estaba dañando el bolsillo, mi salud y mi relación en mi familia. Gracias a Dios, el Señor me sacó del lago cenagoso y para la honra y la gloria de Dios, pues ahora estoy cambiando mi vida paulatinamente, porque vuelvo y repito, no somos perfectos, tenemos muchas faltas, a veces con el pensamiento nada más o cometemos errores, pero eso es lo importante, mantenerse uno firme pidiéndole a Dios de que uno evite el estar cayendo en tentación. Hermana, dándole a su respuesta por la experiencia personal a la que usted está haciendo, mi hermana, el enemigo, como yo leí hace un momento, él está controlando todo lo que es mundanal. El cigarrillo, el alcohol, la promiscuidad, las diferentes otras circunstancias que se presentan en la vida, que hacen que el ser humano se aparte de la comunión con Dios, son patrañas de él. La televisión, los juegos, los videogames, todas esas cuestiones son... Mire, en pocas palabras lo que yo le quiero dar a entender es que si nosotros no nos mantenemos en una constante comunión, obviamente es imposible porque tenemos que lidiar con diferentes circunstancias en la vida, pero en una comunión lo más cercana posible a nuestro Padre Celestial. En la mañana orar cuando nos levantamos, pedirle al Señor que nos cuide en nuestra salida y en la entrada, en nuestro trabajo cuando tengamos un momentito de pedir, levantar un par de pensamientos a nuestro Padre Celestial. Hermanos, nosotros, como sabemos, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Sin él nosotros estamos perdidos. Fíjense, les voy a decir una cosa rapidita. Yo a veces me doy cuenta con mis hermanos musulmanes, son hermanos de nosotros, aunque ellos piensen en Alá o en quien ellos quieran adorar, pero ellos tienen ciertas horas, no les importa que estén trabajando, llegan, ponen su mantita, se arrodillan y tienen su 3 minutos de oración, elevan sus pensamientos a Dios y no les importa si están en el trabajo o no. Y a ellos no les pueden prohibir que hagan eso. Entonces, si vamos a ver, si ellos tienen esa comunión, a pesar de que puedan tener diferentes creencias y diferente o errada manera de pensar, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Claro. Pero hermano José o hermano o Fernando o Josecito, es más aún, se está preguntando si alguien está tomando, tiene un demonio, o por ejemplo, si alguien viene que es homosexual a mi casa, él realmente estoy invitando a la persona y al demonio entrando a mi casa, o le invito a que se quede a dormir, estoy rodeada ¿debo evitar eso o Jesús ama a todos? No sé, Josecito, ayúdame, Fernando, eso me gustaría entender. Amén. Eso, ya que los amigos de mi hija a veces pueden venir, también estos son homosexuales, ¿no? Entonces, ¿está bien que se quede a dormir aquí en la casa? ¿Cómo trabaja eso? Sí, claro, mire, ahí has hecho dos... Gracias, Fernando. Dos declaraciones. Una que sea como con acciones malas, pervertidas, que van en contra de la integridad física y moral y todas estas cosas. El apóstol San Pablo dice, bueno, primero que todo, esa es una posición. Ese podría decir que es una persona, obviamente, que tiene el diablo. Aquí San Lucas dice que cuando Satanás entró en el corazón de Lucas, o sea, ya estaba poseído, no hubo nada que pudiera hacer para retroceder en su camino hacia la entrega a Jesús.
Pero la otra posición que dice que está borracho, que hace esta cosa continuamente, eso ya es que cede a las tentaciones. Son personas que simplemente viven, no han conocido, necesitan nacer de nuevo, no han conocido el amor perdonador de Cristo. La palabra no les afecta porque dice que la palabra es santificación total. Solo a través de la palabra se puede realizar la obra del Espíritu Santo, es la palabra. Un drogadicto también tiene tentación, no está poseído. Sí, ahí se pueden presentar ambas cosas, porque es que inicia por escenas, esos son etapas, escalones, ¿no? Entonces la primera es la tentación, que es el primer paso, así como lo tuvo Satanás, que fue el que originó el pecado. Él fue el originador del pecado. No es que el pecado moraba en él, no, sino que fue el que originó el pecado. Allá lo dice Elena White, ¿no es cierto? Conflicto de los siglos, ministerio de curación, bueno, ahí tenemos esta parte. Pero va por etapas, entonces inicia con la tentación, luego viene la aceptación, así como hizo el diablo con Eva en sus primeras instancias. Por eso el 10º mandamiento es el que nosotros tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que significa el 10º mandamiento. Es el que tiene a toda la humanidad caída, es el 10º mandamiento. Muchos pensaban, no, que el 4º mandamiento, que el 7º mandamiento, que el 9º mandamiento es el más fácil de romper, porque todo el mundo está pendiente, pero es que el 10º mandamiento es el que todo el mundo está buscando lo suyo propio, dice San Pablo. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. El 10º mandamiento fue quebrantado muy fácilmente por Eva cuando primero pensó que le dio pie a la tentación y luego avanzó hacia el siguiente escalón, que vio ya el asunto codiciable, dice codició. Entonces la codicia, que es el 10º mandamiento, le pareció que era un fruto codiciable, dice la palabra de Dios en Génesis, ¿verdad? Entonces ahí ya le dio paso al siguiente, y ya después de que ahí no hay nada que hacer. Mire que José en casos de esto nos da un gran ejemplo, porque también dice San Pablo que vosotros, dice que nosotros habiendo huido de la concupiscencia, habiendo huido de las tentaciones por medio de la concupiscencia. Entonces una de las claves que nos da la Biblia para no caer ni en tentación, bueno, en tentación sufrimos tentación, pero para no seguir al siguiente escalón, dice la palabra es huir, salir corriendo. Si se queda pensando ahí, entonces ya pasa al siguiente escalón. Y una vez que uno siga en varias escenas, varios escenarios, pues fácilmente va a terminar siendo poseído. No hay nada que hacer ahí, porque como dice San Lucas, Satanás entra en el corazón de las personas cuando las personas simplemente lo aceptan, le dan la bienvenida a la casa. Segunda de Timoteo 3:5 dice que hay que evitar a todas estas cosas que no tengan apariencia de piedad, hay que evitar. A estos evita, dice el Señor, a través de San Pablo en la segunda carta a Timoteo. A estos evita. Entonces eso es lo que hizo José como un gran ejemplo para la humanidad. En la tentación, primero él tenía un gran amor por Dios, un gran respeto y un gran temor. Y dijo, ¿cómo cuando se le presentó la tentación de frente? Pero una tentación muy fácil, una tentación muy hermosa, que hoy en día un hombre difícilmente rechazaría. Entonces él nos da un gran ejemplo. Para mí ha sido uno de los grandes ejemplos. Entonces él dice, ¿cómo he de ofender a Dios pecando? Pues ya era el pecado y la tentación y la codicia y bueno, el 10º mandamiento y todos quebrantados. Entonces él, ¿qué fue lo que hizo? Dice, huyó, salió corriendo, huyó. Entonces lo mejor que nos da la enseñanza de la Biblia es huir, para no solamente no caer en la tentación, sino no seguir avanzando los siguientes escalones hasta que ya se convierten en poseídos de Satanás. Entonces la gente piensa que ese término poseído, no toca un exorcista. No, es que poseído es cualquier persona que simplemente le está siguiendo los pasos al Dios de este mundo. Entonces ya entró en su corazón. Poseído no es una cosa que de pronto sea difícil de entender. Poseído simplemente quiere decir que cedió la voluntad, la cedió, la vendió, entonces el otro la posee la propiedad, entra a poseer la propiedad, que en este caso es la voluntad. Por eso hay dos cosas que nos habla la Biblia. Dice que se haga la voluntad de Dios, porque si no hacemos constantemente la voluntad de Dios,
damos paso a la voluntad del adversario, entonces ya la persona es poseída porque dio paso a la voluntad del adversario. Entonces esos son los procesos y los pasos para llegar de un nivel a otro nivel ya más avanzado en las regiones espirituales. Si no sé si me hice entender en esa parte. Sí, amén, Gracias, amén. José hermano. Josecito y hermano Toniel. Sí, José. Bueno, gracias. De hecho, esa era prácticamente parte de la segunda pregunta. Pero sí, hermano, en realidad, bueno, para mí la diferencia en ello, miren, según lo que yo entiendo y lo que obviamente Dios pone en mi entendimiento, la tentación y ceder o estar controlado, diría yo, es como dijo Brenda, una persona está poseída. Lo primario es la primera estrofa. Tentado no ceda. Ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Y ahora dice la segunda estrofa. Evita el pecado. Procura agradar a Dios, a quien debes siempre ensalzar. ¿Por qué la diferencia entre tentación y estar poseído? Como dijo el hermano, aunque en muchas de las ocasiones van juntas, pero todo empieza con la tentación. No puede prácticamente Satanás hacernos caer o manifestar lo que quiere en nosotros sin antes ponernos la tentación o sin antes hacernos caer. Es como dijo el hermano, a José Satanás le puso una tentación. ¿Se dio? No, porque para él era más importante respetar el santo nombre de Dios que satisfacer sus deseos carnales. Entonces, cuando una persona comienza a satisfacer sus deseos carnales, esa persona ya no necesita ser tentada, ya está siendo controlada, ya está cediendo. ¿Quiénes controlan? En realidad la pregunta era, ¿quiénes controlan a las personas y cómo nos controlan? Según lo que dice Efesios, voy a regresar a Efesios, en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, ¿cómo puede una persona ser manipulada por Satanás todo y cuando uno decide ceder a la tentación? Entonces le vuelvo a hacer la misma bueno, Brenda, no sé si bueno, Josecito, porque tú sabes que como estamos viviendo en estos días, si alguien que entra a mi casa otra vez, y si entra, por ejemplo, alguien de la cárcel, ¿no? Que mató a alguien, y entonces yo estoy durmiendo y lo invito a que se quede en mi casa, y yo sé que cuando la presencia de Dios uno entra, la gente a veces siente la presencia de Dios en sus hijos, ¿no? En sus siervos. Pero ¿qué pasaría si yo invito, por ejemplo, a un homosexual a mi casa? También están en la oscuridad, que no vemos nosotros, están los demonios caminando en mi casa porque está él ahí, porque lo vienen a acompañar y lo quieren, y qué sé yo. Y también están mis ángeles, o no sé, ¿cómo pasaría eso en el mundo espiritual en la noche? No sé, hermano Toniel también tiene experiencia en eso, bueno, no sé, Josecito. Bueno, mira, en mi opinión, obviamente Dios protege a sus hijos. Es muy verídico lo que la Biblia dice de que Dios protege a sus hijos y Dios conoce. Dios se fija prácticamente en el corazón y la intención que su hijo va a tener. Ahora, también sabe perfectamente Dios cuál es la intención que Satanás tiene con X persona. Entonces, si tú haces, digamos, si entra un homosexual o un borracho a tu casa, tú vas a saber, o el Espíritu Santo te va a dar a entender cuál es la intención de esta persona. ¿Con qué intención está entrando? Si la persona llega con la intención de que necesita ayuda y que necesita de Dios o quiere cambiar o cualquier otro tipo de cosa, los ángeles protegen a los hijos de Dios y la bendición y la protección que tú tienes, esta persona la recibe. Entonces, los ángeles de Satanás no pueden estar donde Dios está protegiendo a sus hijos. Pero si la persona ya con la mala intención, aunque Dios nos va a proteger y los ángeles malos también van a estar ahí queriendo hacer el daño, Dios siempre tiene que proteger. Entonces uno tiene que actuar, tiene que ser, como dice
la Biblia, ser mansos y astutos. O sea, prácticamente el Espíritu Santo te muestra con inteligencia cómo uno tiene que actuar en ese caso. Uno puede recibir a las personas, pero tiene que entender también, aunque no se puede saber a ciencia cierta cuáles son las intenciones, pero el Espíritu Santo es quien le demuestra a uno las intenciones de las personas. En muchas de las ocasiones, lo digo por experiencia propia, el Espíritu Santo muestra la intención de las personas, porque me pasó en la prisión. Llegaban personas amables, como no tienen idea. Han llegado personas amables, amigables, y resulta que el Espíritu Santo le muestra a uno la intención de esa persona, y Dios protege a sus hijos. Así que, desde mi punto de vista, no sé, el hermano que puede decir. Otoniel, sí, se pasan los demonios a las personas que no están espiritualmente preparados y están aquí y allá, y no sé, hermano Otoniel, ¿cómo es recomendable invitar a alguien a la casa? No sé, díganos, hermano, para tener un poquito de idea, ¿no? A ver, nuestros hijos no están, a veces están encomendados al Señor, ¿no? Nosotros los padres de repente estamos un poquitito más mejor que ellos, ¿no? Pero ellos traen sus amiguitos. Es recomendable traer un niñito, un invitado que de repente es gay, pero está endemoniado. Se pasan los demonios no sé, ¿cómo eso trabaja? Sí, interesante. Yo tuve dos casos. Uno donde salí del lugar porque no había sido invitado. Yo no había sido invitado ahí, y el hombre empezó a poner discos, o sea, cassettes de santería. Y cuando yo me di cuenta, ahí mismo salí yo del negocio de él, ya no me quedé y me fui. Después, cuando al otro día me dijeron de que se les habían aparecido demonios ahí, claro, no eran cristianos, uno de ellos era cristiano, se les apareció los demonios ahí, pero yo no quise quedarme ahí, yo salí. Hasta el otro día me contaron ellos eso. Ahora, el otro caso fue de que yo fui a visitar una hermana y a su familia, y entonces me invitaron y yo fui para allá y me contaron de que tenían problemas en el baño, que el baño tiraba como bombas, el toilet, la tubería, y yo, como soy plomero, pues yo sé mucho de eso. Pero entonces me dijeron, han venido hasta Master Plumbers aquí y no han podido hacer nada con las tuberías. Y entonces yo fui, chequeé, pero cuando yo estuve ahí no pasó nada. Entonces le dije yo, bueno, estuve 4 horas y no pasó nada, entonces, pero yo quiero que sepan que yo iba en ayuno y oración. Ya se puede decir que el Espíritu Santo iba adelante. ¿Y qué pasa? Cuando me dijeron eso, 4 horas estuve ahí y no vi nada. Entonces les dije yo, bueno, me gustaría ver ese asunto, pero parece que no va a ser hoy, porque no ha sido. Me despedí y me fui. Pero ¿qué pasa? Las llaves de mi casa se habían quedado ahí. Yo no había ido en carro, yo había ido en autobús. Entonces, claro, no necesité las llaves para salir de ahí del carro, sino que cuando llegué a casa me acordé que las llaves se habían quedado allá. Llamé para allá y les dije, sí, aquí están, ya las tengo, pues yo voy para allá. Cuando ya llegué allá eran las 2 de la mañana y estaba muy difícil ya regresar, porque entonces ya no iba a dormir, me tenía que levantar temprano y ya no iba a dormir. Entonces me invitaron a que yo me quedara ahí en
en un cuartito bien pequeñito. Me quedé, y cuando yo ya me había dormido, ese baño, el toilet empezó a escupir agua para arriba, y el agua chocaba contra el cielo del baño, y claro, eso estaba horrible, horrible. Y entonces les dije yo a ellos, bueno, esto se puede arreglar, pero primero voy a tener una oración con ustedes. Y yo tuve una oración, y bueno, el caso es que si esa familia, ¿qué es lo que pasa con esta familia? Ellos practicaban la fornicación, tanto las hijas como la mamá, y todos estaban poseídos, todos ellos estaban poseídos. Y ¿qué pasa? Al estar practicando el Espíritu Santo, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cristo Jesús dice de que cualquier pecado se les perdonará, pero el pecado contra el Espíritu Santo no es posible, que ni en esta vida ni en la otra. Cuando el Espíritu Santo está llamando, por ejemplo, usted puede orar por una persona. No sé, Brenda, si se ha dado cuenta que yo lo que pido es arrepentimiento para la persona. Que Dios le dé arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si le da arrepentimiento, entonces tienen la protección. Al arrepentirse la persona, en este momento yo estoy en el campo. En este momento, entonces no tengo Biblia, no tengo nada aquí. Tengo una fogata pequeña, y gracias a Dios que hay línea, pero no les puedo decir. Pero Salomón, cuando fue a hacer la oración, cuando él, Dios le prometió que iba a hacer con él, Salomón dice, si alguien tiene su Biblia ahí, se van a recordar de dónde está eso. Él se fue a la sinagoga, a la iglesia, y ahí en la iglesia él hizo una oración, y ese día el Señor contestó por medio de fuego. Dice que si el pueblo pecare, pero se arrepintieren y vinieran a Dios, perdónalos, dice el sabio Salomón. Sucedió con el pueblo de Israel, varias veces se arrepintieron y Dios se manifestó de una manera increíble. No importa cuál era el pecado de ellos, pero hermano, Dios que conoce. ¿Se pasan los demonios o no? ¿O se van así uno más uno más uno más uno y de pronto se forma una legión? Sí. Sí. Puede llegar a una legión, pero eso es si la persona no se arrepiente. Está en peligro, porque esa vez, como le digo, esta señora con sus hijas no se arrepintieron, entonces se quedaron con su problema. Otro día una bruja me llamó para que le fuera a arreglar una tubería. Cuando yo entré le empecé a arreglar el shower body, que tenía problemas, le estaba liqueando. Entonces se lo empecé a arreglar, y ella llegó al baño y me dijo, mira, yo quiero, por cierto, yo estaba en ayuno y oración en ese momento, y entonces la
la bruja llegó allá conmigo y me dijo, mira, yo sé de que tu brujo es poderoso, porque cuando tú entraste, mis espíritus huyeron de aquí y no se quedaron. Entonces le digo yo, amén, le dije a ella, pues mira, su nombre es Jesús. Amén. Para no darle tantas explicaciones, le dije, su nombre es Jesús. Esa señora no estuvo más de una semana en ese edificio. Ahí mismo rentó un lugar y se fue, porque sus demonios no regresaron. Es decir, de que si dejamos que el Espíritu Santo sea el que obre, está, como dijo José, creo que fue el que dijo que si nosotros estamos en una vida consagrada, como yo lo estaba en ese momento, yo había agarrado 2 semanas de libertad, de vacaciones, y en vez de trabajar o irme a pasear, me tiré a un ayuno y oración. Entonces, cuando ella me llamó, el Espíritu Santo me tomó, y aunque yo no estaba trabajando, fui a arreglarle el problema. Es decir, de que el Señor quería hacer su obra ahí. Pero claro, la señora no aceptó que los demonios se fueran, y entonces ella se fue huyendo. Los demonios tienen poder, no voy a decir que no, pero el hermano José dijo que cuando el Hijo de Dios está en comunión con Dios, una vida consagrada, ellos no pueden hacer nada. Y es más, tienen que huyen delante de la presencia, porque no se olvide, hermana, que una de las razones por qué el Señor mora en nosotros es porque tiene algo de Él ahí, los 10 mandamientos. Amén. Él los escribió en la mente, en el corazón de la persona. Entonces eso le pertenece a Él. La mente le pertenece a Dios porque se la hemos entregado. Él no toma nada a la fuerza, sino que se la hemos entregado voluntariamente. Entonces Él mora en nosotros. Satanás no puede hacer nada. Pero claro que si yo me voy a un lugar donde hayan muchos brujos, entonces ya estoy yo, ¿cómo decirle? Esa es presunción, eso es, tengo que tener cuidado, porque ese es el trono. Si yo me voy para el Vaticano, entro al Vaticano, entro a ver todas esas cosas. Hoy mismo en la cadena pusieron, no fue en la cadena, en el WhatsApp, pusieron un anuncio de Gregorio, donde Gregorio estaba blasfemiando, diciendo que cosas horribles de Cristo Jesús. Entonces, cuando yo oí lo primero, dije yo, no puedo oír más. Y ahí mismo colgué y ahí mismo dejé un mensaje diciéndoles de que era ofensa contra Dios escuchar a Gregorio, porque estaba endemoniado. Porque él estaba, yo no sé si algunos de ustedes escucharon esa grabación, él estaba hablando en contra del Señor Jesucristo. Y claro que yo no me presto para escuchar eso, porque yo alabo a mi Señor, yo no quiero escuchar lo que Él dice. Por eso es de que dice de que el diablo va a atraer a muchos, y si fuera posible aún a los escogidos, porque si nosotros le ponemos oído
estamos en problemas. Tenemos que huir. El hermano dijo lo que José hizo. José huyó de la presencia de la mujer de su amo. Huyó. Y él tiene razón. Nosotros, yo hoy huí de cuando oí a ese hombre blasfemiando. Huí. Nosotros tenemos que tener cuidado lo que oímos y qué es lo que no oímos. Ahora, si Dios nos manda a darle un mensaje a Gregorio, pues claro, nosotros le vamos a dar el mensaje, pero no le vamos a oír a él lo que él está diciendo. Nosotros vamos a ir como Elías. Elías entró a la casa del rey, entró, le dio mensaje al rey y de ahí se fue. Es decir, de que tenemos, es un tema bastante interesante, bastante extenso. Podíamos pasar mucho tiempo. En sí, este es un tema, como lo dije al principio, bastante profundo, hermano. Y Amén. obviamente extendiendo un poco, gracias por la explicación, creo que fue muy interesante, y es lo que dije al principio. Si comenzamos a escarbar y a preguntar, el Espíritu Santo comenzará a darnos respuesta tras respuesta, y lo está haciendo, lo estamos mirando. Siguiendo con la misma pregunta y cambiándola un poquito, ¿cómo nos controlan? Ahora, Brenda preguntó de que si lo de un borracho es poseído o si uno cede, entonces sabemos que también así uno es controlado. Pero ¿de qué otra forma en realidad nos pueden controlar los demonios? Quiero leer esto otra vez y continuar leyendo. Si los seres humanos pudieran conocer el número de ángeles malos, si pudieran conocer sus artificios y sus actividades, habría mucho menos orgullo y frivolidad. Satanás es el príncipe de los demonios. Los ángeles malos sobre los cuales gobierna cumple sus órdenes. Mediante ellos multiplica sus agentes por todo el mundo. Instiga todo el mal que existe en nuestro mundo. Pero aunque los principados y potestades de las tinieblas son muchos en números y incesantes en sus actividades, sin embargo, el cristiano nunca debiera sentirse desvalido o desanimado. No podrá tener la esperanza de escapar de la tentación porque merme la eficiencia satánica. El que envió una legión para torturar a un ser humano no puede ser rechazado únicamente por la sabiduría humana ni por el poder humano. Entonces, no solo pueden controlarnos los demonios si entramos o si invitamos a una persona o es lo otro. ¿De qué otras formas pueden o nos están controlando? Hermano Miguelito, ¿de qué otras formas ellos están invadiendo nuestra vida, nuestra privacidad, nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestros hijos, o sea, a todos nuestros seres queridos? ¿De qué otras formas? Bueno, querido hermano, escuchando aquí, aprendiendo con ustedes, ¿no? Qué tremendo. Este tema está espectacular y qué bendición en esta noche. Leo una palabra de Dios, dice así: Satanás busca mentes no vigiladas. Satanás vigila esperando encontrar una mente en un momento en que no esté vigilada y así posesionarse de ella. Y no queremos ignorar sus trampas, ni queremos ser vencidos por ellas. Le agradan las figuras que lo representan como cuernos, pezuñas y todas figuras que a Satanás le gusta. Claramente, hermano Orellana, nos damos cuenta de que este conflicto entre dos poderes no es otra cosa de un control mental. Satanás sabe que si en el ser humano, ya sea en su hogar, en su relación personal, con su familia, si le damos cabida a Satanás,
Satanás puede infiltrarse en nuestra mente, ¿ok? Que es muy hábil al respecto. Y de esa forma somos manipulados por Satanás. E inclusive, queridos hermanos, sin darnos cuenta, nosotros podemos ser un arma letal de Satanás. Desde los días de Adán hasta ahora, Satanás ha estado trabajando, el timón girando hasta que tiene el control de todas las mentes humanas que aceptaron las mentiras que le engañó a Eva y quien usó luego como su agente para traer a Adán al pecado. Satanás ha persistido en engañosas obras sobre las mentes humanas desde aquel día hasta hoy. Aquí nos damos cuenta, queridos hermanos, sin darnos cuenta. La sierva de Dios nos dice cómo es que Satanás indujo a Eva como agente de Satanás para hacerle caer a su esposo. Entonces, esto encaja en la pregunta que me acabas de hacer, querido hermano Orellana, de que cómo es que somos muchas de las veces anunciados por Satanás sin darnos cuenta. Sí. Sigue diciendo, los que conocen la verdad son el blanco preferidos. Atención, los que conocen la verdad son el blanco preferidos de Satanás. Estábamos aquí comentando, estamos estudiando todo esto, que es tan hermoso. Yo creo que en esta noche nosotros tenemos que hacer un autoanálisis, porque nosotros somos el blanco de Satanás. Realmente nosotros estamos viviendo en la obediencia al Señor Jesucristo, o también hemos sido parte de los agentes de Satanás, infiltrándose en nosotros y representar a Satanás. Satanás está trabajando silenciosamente para confundir las mentes de los que conocen la verdad, con la introducción de los sentimientos, ejemplos engañosos, a menos que se arrepienten y se conviertan, los que están viviendo vidas divididas, profesando servir al Señor, pero al mismo tiempo procurando llevar adelante sus propios planes que retardan precisamente la obra por lo que Cristo dio a su vida, que serán engañados por el enemigo de las almas. Queridos hermanos, yo creo que esto es tan claro. Aquí hay una guerra espiritual. Aquí hay dos poderes que buscan controlar la mente. Ahora, la decisión personal simplemente se rige en donde usted ha puesto la fe. En el Señor Jesús, en el estudio de su palabra, en el estar ahí perseverando, porque si no, la sierva de Dios nos dice, la palabra de Dios ha sido tan clara con cada uno de nosotros. Si le damos un espacio pequeño a Satanás, porque recordemos que Satanás es muy astuto para engañar. Recordemos que él se trajo la tercera parte de los ángeles, engañados, los trajo en la tierra. Y desde aquel entonces, querido hermano, el único propósito de Satanás, el único propósito es destruir todos aquellos que obedecen a Dios y aman su ley. Satanás no descansa. Satanás ha puesto las 24 horas del día en cada uno de nosotros. Por tal razón el versículo nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que esta lucha es espiritual. Dice así, por medio de fervidas oraciones, de entera confianza en Dios, Salomón alcanzó un grado de sabiduría que despertó la admiración del mundo. Pero cuando se alejó de la fuente de la fuerza, se apoyó en sí mismo, cayó presa de la tentación, y entonces las facultades maravillosas que había sido concedidas al más sabio de los reyes, solo le convirtieron en agente tanto como eficaz del adversario
de las almas. Nos damos cuenta, queridos hermanos. En esta noche es un estudio muy largo. Yo creo que este estudio es individual para cada uno de nosotros. Que no le demos cabida a Satanás, porque podemos llegar a ser un agente para él, llámese en su trabajo, llámese relaciones personales, con sus amigos, con su esposa, con sus hijos, sin darnos cuenta, como hizo Eva, hizo caer a su esposo. Sobre la invitación que nos hace Pablo, es de que tomemos toda la armadura para combatir con este enemigo que no es sangre ni carne, sino que es espiritual. Adelante, hermano. Yo quisiera, Gracias, hermano, hacer una pequeña complementación o interpelación. Sí, claro. A lo que ha dicho el hermano José. Como él dijo, mire, este tema, si pudiéramos estar hasta la medianoche, obviamente se va aclarando más la luz. Amén. El Señor dice que cuando uno está en el camino sincero, se va aclarando y se va ampliando más el camino. Y Amén. ya entonces sentiríamos más seguridad. Sigo enfocado en la pregunta que hacía la hermana Brenda, y ya pues va uno entendiendo mejor la pregunta. El testimonio que contó mi hermano sobre la experiencia que tuvo en las casas ajenas, bueno, ese es un punto de vista, es una digamos un panorama, y el otro es un poquito diferente, es que es en la casa ya propia. Sin embargo, lo que estaba diciendo el hermano José es tremendo, es grande. Este es un tema precioso que nos da bastante luz. Entonces, mire, hermanos, la Biblia nos da suficiente luz de cómo podemos vencer. Cómo, como decía el texto, cómo no ser un agente de Satanás, porque dice que podemos llegar a convertirnos en agentes de Satanás. Precisamente este tema que estamos viendo de Efesios 6:12 es el que nos da la pauta para poder vencer. La única manera de poder vencer al diablo es esta. Y obviamente, mire, nosotros vamos a referirnos a unos textos bíblicos y vamos armando el rompecabezas poco a poco. Acordémonos que en Salmos 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? Y los defiende además de esto. O sea, por ese lado hay seguridad. No importa si a mí se me entra alguien a la casa y yo no sé, pero estoy protegido. Una cosa es que no sepa y otra cosa es que sí sepa, y entonces sea condescendiente con este espíritu maligno. Pero ahí está la protección del Señor. Luego, ¿cómo podemos vencer? Entonces ya vamos a Santiago 4:7, entonces dice, someteos a Dios, ¿verdad? Someteos a Dios. Dice Elena White que el diablo tiembla cuando un hijo de Dios se arrodilla a orar. Por eso vuelvo y leo aquí en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 13, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Hay una palabra que dice firmes y la otra es resistir. Tenemos que resistir para poder estar firmes. Esa es la clave, pero acordémonos esto. Entonces sigamos mirando esta parte. Someteos a Dios, una parte. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Porque es muy fácil decir, sí, mire, hay que hacer la voluntad del Señor, pero ¿será que sabemos qué quiere decir esto? Porque aquí la Biblia nos muestra claramente de cómo es la voluntad de cómo hay que hacerla. Primero, o seguimos, mire, hablaba el hermano José de que el Satanás entra en una mente no vigilada, obviamente se le abre una puerta al adversario y hay fácil acceso para él, pero no lo habría si nosotros no tuviéramos esa puerta abierta, es decir, en otras palabras, si estuviéramos con la mente vigilada. Ahora la palabra clave aquí sería vigilada. ¿Quién es el que vigila, hermanos? Si estuviéramos ¿Quién es el que está vigilando en el tema? Entonces decimos que el que vigila, ¿cuál es la función de la atalaya, del soldado?
Aquí dice, la voluntad de Dios es la siguiente, hermano. Estoy tratando de explicar si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien de acuerdo a la Biblia. Dice, en la carta a Timoteo dice 2:25, dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesús. Entonces, el verdadero hijo de Dios debe forzosamente, y vuelvo y repito, forzosamente convertirse en soldado. Y ya vamos a mirar entonces cuáles son las características del soldado. Una de las características es que él vigila. Un soldado vigila. Entonces la mente no vigilada es donde entraría la posesión o la tentación de muchas cosas. Pero la mente es vigilada, y solamente hay una mente vigilada cuando se es soldado de Jesús. Cuando usted es soldado de Jesús, cuando nos convertimos verdaderamente en soldados, entonces ya somos guardias. Por eso el ministerio de nosotros lo llamamos guardianes de la palabra, keepers of the word, así se llama el ministerio de nosotros, porque tenemos que estar constantemente, como dijo el hermano Orellana, creo que dijo que constante vigilancia, constantemente en la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente en guardia. Dijo que era la voluntad de Dios. Él cumple sus propósitos por medio de los instrumentos humanos. Creo que leyó Mensajes Selectos 90, página 95. Pero solamente el que está en guardia. Ahora, ¿cómo podemos entonces, una vez más? Ya leímos Santiago 4:7. Hay mucha luz. Dice, someteos a Dios. Y no hay nada, el diablo no puede hacer nada cuando entregamos nuestra voluntad a Dios. Pero entregar nuestra voluntad a Dios no es de palabra, hermanos. Es realmente tomar la armadura de Cristo, la armadura, convertirnos en soldados para estar en constante vigilancia. Todo se va armando. Ahora, ese es Santiago 4:7. Si vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 14, nos da las pautas para vencer. O sea, una vez más, dice, el diablo aquí va a huir, huye. Nosotros huimos de la tentación y el diablo huye del alma que se entrega a Cristo como vigilante permanente de la palabra de Dios. Esa es, pero ¿cómo vencemos ahora? Entonces, 1 Juan 2, dice, 14, dice lo siguiente, porque habéis conocido al que es desde el principio. Dice, os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿cuál es la otra fórmula para vencer al maligno? Dice que sola y únicamente a través de la palabra de Dios. Por eso, si nosotros leemos, por ejemplo, Ser semejantes a Jesús, la hermana Elena Guay habla muchísimo sobre la palabra. La palabra da santificación. La santificación solo es a través de la palabra. La palabra de Dios da poder. La palabra de Dios da seguridad. La palabra de Dios limpia. Y la voluntad de Dios se revela solo en la Biblia. Entonces, si nos convertimos en soldados de Jesús, es la única manera como podemos estar vigilantes. Acuérdense que es vigilante. ¿Qué más hace el soldado? Mire, por eso Efesios en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha. Entonces Dios nos está llevando hacia allí, lucha. El soldado tiene varias características. Mire, el soldado sufre, el soldado pelea, el soldado defiende, el soldado vence en el nombre del Señor. Vence si es que es valiente y persevera y se mantiene en esto. Entonces, el tema es muy interesante, muy importante, porque nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos si somos soldados o simplemente somos civiles. Por donde quiera que vayamos, si ustedes ven, Dios siempre habló en términos como hablándole a sus soldados. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Aquí dice, el deseado de toda la gente, es página 15 a las 17, dice, Él sufrió la muerte nuestra con el fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Sufrió. Entonces se está comparando que el soldado sufre. El soldado sufre. Me acuerdo que aquí hay en el año 1962, un premio Nobel de literatura, el estadounidense norteamericano John Steinbeck dijo una frase, se convirtió popular porque dijo interesante, dijo, el soldado es el más santo de todos los humanos porque es el que más pruebas tiene que pasar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el soldado de Jesús,
si vamos allí a lo que dijo el Señor en 2 Timoteo, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesús. El que no se hace soldado de Jesús no va a estar en las filas del Señor que van hacia el cielo. No puede estar en las filas del Señor. Entonces aquí recuerdo hermano, otra vez, Señor, yo sé hermano. que el tema está interesante, pero sabe que el tiempo se está yendo y necesitamos avanzar. Lea el texto si quiere y pasamos ya prácticamente lo que es al final. Bueno, hermano, sí, entonces la idea, lo que yo quería decir aquí es que, como es interesante lo que dijo el hermano José, lo que leyó, porque mire, la iglesia no va a ser perseguida, solo van a ser perseguidos, o vamos a ser perseguidos, lo dicen los que conocen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Primero, que tiene que ser soldado de Jesús, entonces mirar si está cumpliendo cuáles son las características de un soldado. Y segundo, el blanco preferido de Satanás, como dice la lectura, el blanco preferido de Satanás no es la iglesia, sino el pequeña manada, los que guardan los mandamientos de Dios todos y tienen la fe de Jesús. Los que están recibiendo el mensaje del tercer ángel son los que están en la mira de Satanás y son los que él va a perseguir. Pero vamos a salir vencedores porque el soldado vigila todos los días su mente a través del estudio de la palabra y la oración. Esa es la forma de apagar los dardos de fuego del maligno. Ese es el escudo de la fe. Por eso dice, es la manera de apagar los dardos de fuego contra el mal que me entra a mi vida o a mi casa. Es la única manera de apagar esos dardos y ya estamos velando constantemente. Un soldado vela, el soldado tiene la trompeta y toca trompeta. Entonces esa es una de las maneras y podamos decir, seguirle, yo voy a leer una página aquí del conflicto de los siglos rápidamente. Dice aquí, bueno, esto basado en la cita de Mateo 16:25 que dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces dice el conflicto de los siglos, página 190, no permita a Dios. Eso estaba en un juicio ya de la dieta de Espira. Y habló uno de los amigos de Martín Lutero, dice, no permita a Dios que sea yo excluido, estoy resuelto a cumplir con mi deber. Está hablando como un verdadero soldado de Cristo, como Jesucristo habló de Ananías, dice, he aquí un verdadero israelita, ¿se acuerdan de Natael? He aquí un verdadero israelita, porque el Señor lo vio. Pero aquí está diciendo Juan de Sajón y dice, estoy resuelto a cumplir con mi deber, sin preocuparme de mi corona. Deseo confesar al Señor, mi birrete y mi toga de elector no me son tan preciosos como la luz de Cristo. Habiendo dicho esto, firmó. Otro de los príncipes, al tomar la pluma para firmar, dijo, si la honra de mi Señor Jesucristo lo requiere, estoy listo para sacrificar mis bienes y mi vida. Todo un pensamiento de soldado, mis queridos hermanos. El soldado se sacrifica, como dicen, por la patria, pues el soldado se sacrifica por Jesús. No niega a Jesús. Ese es el pueblo que Satanás va a perseguir. El que está dispuesto a dar su vida por Cristo como un soldado total. Amén. De hecho es el pueblo que está tratando de hacer pedazos ahora mismo. Quiero leer algo aquí, hermanos, porque de hecho el tiempo se fue más rápido de lo que podemos pensar, lastimosamente. El propósito de Satanás ha sido reproducir su propio carácter en los seres humanos. Tan pronto como fue creado el hombre, Satanás resolvió borrar de él la imagen de Dios y colocar su sello donde debería estar el de Dios, y ha tenido éxito en instalar en el corazón del hombre el espíritu de envidia, de odio, de ambición, de orgullo. En este mundo ha establecido un reino de oscuridad, del cual él es el príncipe y el caudillo de los delitos. O sea, nos hemos, como dije al principio, sé que este tema es extenso y lastimosamente el tiempo es corto. Voy a ceder a prácticamente la última pregunta. Vamos a tratar, hermanos, de responderlo, dar la respuesta de perdido unos 5 minutos para que todos podamos alcanzar. Y la pregunta sería, porque alguien me preguntó, de hecho, ¿cuántas clases de demonios hay? Y me llamó la atención.
Y juntando esa pregunta con lo que dice Efesios, el final del versículo 12, contra las huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Dónde están? ¿Quiénes controlan las regiones celestes? ¿Cuáles son las regiones celestes? ¿Y dónde están en realidad? O sea, ¿cuántas clases de demonios hay? Esa fue la pregunta que me hicieron. Hermano José Sierra, ¿sí está todavía con nosotros? Sí, hermano, cómo no, estaba escuchando bastante interesante toda la disertación. Sí, claro. Se fue. ¿Qué es el hermano? Sí, parece que es el de... Aló, perdón. Okay. ¿Me escuchan? Sí, hermano, adelante. Sí, perdón, la pregunta nuevamente es con respecto a... Bueno, la pregunta la voy a resumir en pocas palabras. Según el final del versículo de Efesios 6:12, contra las huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Cuáles son esas regiones celestes y cuántos tipos de demonios hay y dónde están? Bueno, obviamente, según mi humilde opinión, las regiones celestes es todo aquello que nosotros no podemos visualizar. Son espíritus que andan vagando, digamos, me imagino yo, ¿no? Todo lo que es el odio, la crueldad, la repugnancia, los celos, el egocentrismo, la avaricia, los prejuicios, todos esos, cada diferente cosas que no son de Dios, la falta de amor, el rencor, la deslealtad, el orgullo, la traición, la codicia, la brutalidad, el alejamiento, el resentimiento, las torturas, rebeliones, todos esos, yo considero, como vuelvo y repito mi humilde opinión, son diferentes tipos de demonios que cuando entran en una persona, la persona ahí sí que viene a estar poseída por diferentes sentimientos que son contrario a lo que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos, demostremos Mire lo que dice, dándole un poquito a la pregunta, más que todo me llamó mucho la atención, obviamente la pregunta y los textos, Efesios 2 del 1 al 3, fíjense lo que dice, si lo pueden buscar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, si nos vamos a Judas 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces me llamó la atención referente con la pregunta, ¿cuántas clases hay? ¿Dónde están y cuáles son las regiones celestes? Hermano, sí, claro. Ok, gracias. Es bastante interesante porque realmente una tercera parte de los ángeles se vinieron con Satanás, o sea, se vinieron para acá, digo yo, pero no, los echaron para acá. Y claro, son muchos. Como yo digo, Cristo Jesús dice, cuando los apóstoles, claro que ya veo de que todos tenemos diferentes experiencias, pero me dirijo por lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo se avergonzó porque sus apóstoles no pudieron hacer nada con este endemoniado que hasta espuma echaba por la boca. Y cuando ellos le preguntaron a él, Señor, ¿por qué es que nosotros no pudimos? Entonces, cuando ustedes están hablando de herramienta, o sea, de la, perdón, de la coraza, de la armazón de Cristo Jesús,
Una de ellas es el ayuno. Pero claro que no es para todos. El ayuno no es para todos porque no todo el mundo se puede negar a sí mismo. Y ese es un tema bastante delicado porque muchas personas no les gusta que les hablen de eso porque no, como digo yo, no es para todos. Pero el Señor Jesucristo dice que hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Cuando el Señor Jesucristo lo dice, no dijo tal vez. Es parte de la armazón, es parte, como dijo, del soldado. El soldado cristiano es parte de él el ayuno y la oración. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra con los apóstoles, ellos no ayunaban. Pero cuando Él se fue, ellos aprendieron y empezaron a ayunar. Por eso era de que ellos tuvieron un discipulado bueno, muy bueno, porque ellos ayudaban y oraban y leían la palabra y todo lo que el Señor les dijo, ellos mismos se recordaron y lo apuntaron y leían todo. Todo es un conjunto. Pero si yo descarto una de las armazones, o sea, de la coraza, yo rechazo, me voy a ver en problemas. Resulta con que también me sucedió eso a mí. Dejé de ayunar y yo, pues claro, yo ayunaba 2 veces por semana y no podía ayunar más de 2 veces por semana. Acuérdense que Cristo Jesús dijo que los escribas y fariseos, ellos ayunaban 2 veces por semana. Y esa era la justicia de ellos. Y Cristo Jesús les dice... En pocas palabras. ¿Cómo? En sus propios términos, digo, era la justicia que ellos creían que era la correcta. Exacto. Entonces vienen y ellos no reconocieron cuando el Señor Jesucristo vino. Y ayunaban 2 veces por semana. Entonces Cristo Jesús dice, si vuestra justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Yo los invito a ustedes, esta conversación, este estudio, analizando estos versículos, no es por casualidad, es porque Dios quiere que nosotros aprendamos los unos de los otros. No quiere que nos hagamos muy sabios y que creamos que solo con el estudio de la palabra y la oración. Y esta es otra cosa. Cuando nosotros ayunamos, oramos sin cesar. Pero el adventista, oigan bien, el adventista no ora sin cesar. El adventista deja pasar mucho tiempo entre oración. Y eso lo perjudica. Porque si ustedes supieran lo que es vivir en oración, antes de que ustedes caigan en oración, el Señor les está contestando la oración. ¿Por qué? Porque como están en constante comunión con Él
ustedes se vuelven preciados para él. ¿Y qué es lo que pasa? Como me ha dado mucho resultado a mí, pues entonces yo lo comparto con ustedes. Se los digo. El otro día conocí a una hermana de la corporación y bueno, yo estoy solo. Entonces decidimos, porque ella también dijo de que estaba interesada, pero yo soy una persona que no me mantengo en el mismo lugar, o también hago las de huir, y me gusta hablar por teléfono, me gusta de la distancia para evitar mucho roce. Eso lo aleja a uno también del Señor cuando uno en está realidad muy Satanás cerca. controla. Sí, en realidad, hermano Pierre, a veces podemos sacar ventajas prácticamente de las cosas que tenemos, pero tenemos que recordar que Satanás es quien controla. Sí, pero permítame terminar. Entonces viene y yo empecé a tener problemas. Como les estaba diciendo, empecé a ayunar. Lo más que podía ayunar eran 2 días. Y cuando usted está acostumbrado a ayunar bastante, eso no es suficiente. Usted quiere más, porque le da buena vida espiritual. Usted se sabe que... Entonces empecé a buscar y no podía. Pero en el mismo tiempo tenía muchos problemas. Me daban tickets, se me dañaba el carro, muchas dificultades. Y decía yo, pero Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al fin, el Señor, un día que estaba con esos 2 días de ayuno, Dios me inspiró. Y le dije, Señor, si hay alguien que sea brujo y que yo tenga problemas con él, que desátame, que ya no me haga efecto esto, porque esto no me gusta. Y entonces ahí mismo el Señor me liberó, pero claro que no me liberó completamente, pero ya sabía. Cuando me di cuenta de que sí habían, entonces ya empecé a buscar quién era, y que si era esta hermana de la corporación, que es bruja, y ella no quería que yo estuviera lejos del pueblo donde ella está, quería que yo regresara allá, y entonces mandaba a todos sus demonios para que me atacaran, y claro, yo no estaba preparado, hermano, pero yo sé, hermano, yo sé, pero tenemos solo 5 minutos quiero que me permite. Entonces, todos. Sí, yo sé, hermano, yo sé, pero es importante, hermano, es importante lo que le voy a decir. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo me di cuenta que eso era, le dije a mi Señor, ayúdame a ayunar. Y hermano, 7 días de ayuno, y ahí mismo se acabó la persecución. La persecución se acabó, todo empezó a marchar, pues, como podía, como tenía que ser, orando, estudiando la palabra, ayunando. Hermano, yo le digo a ustedes que ustedes no les oí tocar este tema, y por eso era importante que yo lo tocara. Y no me puedo disculpar, porque si me disculpo, no estoy haciendo el trabajo de Dios. Haciendo un llamado ahora a ustedes que tienen de contestarles si sí o no. Es parte de la armadura el ayuno.
y la oración. Hay que orar mucho más de lo que oramos. Así es de que, gracias, hermano. Cuando el apóstol, sí, gracias, hermano. Y ahí disculpe, el tiempo, la verdad, se va. Pero volviendo a lo que es prácticamente a la pregunta, hermano Orellana, disculpe un segundo, es que no sé si yo podría tener un minutito, si quiere 2, porque es que no se respondió la pregunta que usted hizo, entonces yo en un minuto rápidamente para ver si podemos resumir esta parte. Sí, hermano, eso sí se lo voy a agradecer mucho. Responder la pregunta es, según lo que leímos ahorita de Efesios 2, del 1 al 3, y Judas 6, y lo de Efesios, príncipe de las potestades del aire, sí, y de las tinieblas, y cuántos o tipos de demonios hay. Entonces, mira, lo que pasa es que, o sea, los testimonios todos son muy importantes, sin embargo es también importante pues irnos porque de pronto muchas personas están esperando alguna respuesta. Hay una diferencia, obviamente el hermano anterior José tiene toda la razón. Una de las características y virtudes y funciones del soldado es la oración. De hecho, a través de la oración es que se levanta la guerra. A través de la oración es que el Señor le dijo allá al rey Ezequías, yo pelearé por vosotros. Le dijo a Daniel, por ejemplo, en el capítulo 10, dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Bueno, entonces la oración ante todo, porque hay una guerra entre, digamos, los lugares celestiales y las regiones celestes. Son dos cosas diferentes. Por eso, ¿cuáles son las regiones celestes? Pues ahí la Biblia lo dice, si es donde opera las huestes de maldad, pues no es el tercer cielo. Tampoco es el primer cielo porque no podemos estar con ellos ni los vemos. Luego, entonces esto se debe referir al segundo cielo, ¿sí? Allí son las regiones celestes donde operan estos espíritus, donde vienen a interferir. Y luego por eso tendría que ampliar mucho más, pero no hay tiempo, pero simplemente para que cada uno investigue estas cosas. Entonces el ángel Gabriel viene desde allí y le cuenta desde el tercer cielo y dice que va a desarrollar una pelea, pues se va en las regiones celestes. Entonces, esa es la guerra que se va a desatar. Entonces, las regiones celestes se está refiriendo arriba en el universo, en el segundo cielo. No es en el tercer cielo, porque la Biblia dice, si están los malos, los Satanás, pues no puede estar en el cielo, no puede estar en el tercer cielo, sino en las regiones celestes un poco más abajo. Entonces, ahí sí, con la oración es que se levanta este tipo de guerra, y pues es muy más amplio para poder explicar, pero por lo menos para contestar un poquito, y allá en Efesios 2.2 también nos dice que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso se refiere también a las regiones celestes, y en griego hay dos palabras. Una es para regiones celestes y otra para el cielo, el tercer cielo donde habita Dios. Pero dejémoslo ahí, otro día continuamos. Sí, me han querido muchas veces. Es que en realidad nos hemos quedado prácticamente nomás en el versículo 12, según lo que leímos. Y gracias, hermano, por la respuesta. Ahora, respondiendo, avanzando más con lo de los demonios, ¿qué clase de demonios prácticamente son los que fueron resguardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día del juicio? O sea, el tiempo es demasiado corto como para seguir expandiendo. Ahora, otra de las cosas que quiero agregar, lo que dijo el hermano, los demonios que habitan, obviamente se la pasan en el segundo cielo. No tenemos que ignorar también de que ellos tienen control del primer cielo, aunque no lo veamos, pero tienen el control del primer cielo. ¿Quiénes provocan? Digan ustedes, ¿quiénes creen ustedes que pueden provocar ese tipo de huracanes, ese tipo de tornados, todo eso? Entonces, esa es una pregunta que prácticamente... sí. Es una pregunta que cada uno de nosotros creo que tiene que comenzar a analizar, y tenemos que tomar en cuenta también quiénes o por qué surgió la tormenta cuando los discípulos y Jesús estaban en el barco, cuando en realidad había sido un día normal, pero de repente una tormenta y luego desaparece. O sea, son puntos prácticamente claves que tenemos que tomar en cuenta de quiénes son los que están controlando las regiones celestes, quiénes son los que están bajo oscuridad, apresados, y quiénes son los que en realidad están controlando
manipulando la mente y el corazón del ser humano y aún de los que decimos ser hijos de Dios, como dijo Brenda al principio, que si un demonio puede entrar a la casa o si alguien llega y puede contagiar todo eso, hasta cierto punto sí se puede, porque la influencia corrompe a nuestros hijos, a nosotros, y la tecnología también está siendo manipulada por Satanás y la tenemos dentro de casa. Entonces, en este caso tenemos que ser astutos. ¿Qué es lo que tenemos y cómo lo usamos? Que todo sea para la gloria de Dios. Gracias, hermano. La misma pregunta para el hermano José Sierra. No sé si me ha contestado, yo estoy confundido. Sí, mi hermano. Bueno, la pregunta básicamente que yo no me dejó terminar, pero con respecto a los demonios, ¿qué cantidad de demonios hay? Yo creo que yo no tengo la menor idea, hermano. Yo no sé si alguno de ustedes lo sepa, pero hay tantos tipos. Y yo mencioné unas ciertas circunstancias en la vida en la cual estamos, que para mí cada diferente circunstancia que nosotros no hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, para mí eso viene siendo un demonio que nos está atacando de alguna manera. Ahora, si me permite decirle algo, la palabra de Dios nos promete que si nosotros nos mantenemos con el pensamiento en Jesús, tendremos una paz completa. Pero si nosotros no nos mantenemos en una comunión constante con el Señor, estamos en ser tentados en cualquier momento. Y eso es el problema que tenemos todos los cristianos. Por eso es que nosotros debemos de tener un día a la vez. Cada día pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza para poder estar a su lado y agarrándonos de su palabra y en oración. El ayuno, el hermano Tonelli lo mencionó, que es muy importante, definitivamente, porque cuando nosotros nos paramos de comer cosas y nuestra mente está más clara, y entonces es más fácil que nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Y como vuelvo, lo repito, hermano, si ustedes lo han mencionado en diferentes circunstancias y en diferentes formas, recordémonos que solamente Dios nos puede liberar de todas estas circunstancias, y mientras nosotros no nos sometamos a la voluntad de Él y no la nuestra, como mencioné anteriormente, vamos a estar oprimidos por el enemigo en diferentes circunstancias, tickets, olvídese, todo tropiezo que usted se puede imaginar en nuestra vida son demonios representados. Exactamente, son artimañas del enemigo, pero mientras nosotros mantengamos una comunión, y como mencioné hace un rato, de que hagamos la oración en la mañana, una porción de la palabra de Dios, y después a mediodía o a la hora, a la hora que le estamos ingiriendo nuestros alimentos, elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, ayúdanos, fortalécenos, cuídanos, en fin. A la noche antes de acostarnos, darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, por lo que nos ha permitido, un descanso, hermanos, es cuestión de que nosotros nos acostumbremos. Entre más, como mencionó el hermano Tonel, entre más nosotros mantengamos en comunión, que no hacemos, y desafortunadamente de ahí es donde caemos en pecado, porque caemos en pecado, estamos faltando a lo que el Señor nos dice, que entre más nosotros mantengamos en comunión con Él va a tener mejor cuidado de nosotros, definitivamente. Amén. Hermano, Gracias, hermano. Otra interpelación ahí para aclarar un momentito lo de los tipos de demonios, ¿sí? Dígame. Obviamente la Biblia nos responde también, no es un secreto las clases de demonios que hay, porque el mismo Efesios que estamos leyendo en el capítulo 6, Walter dice aquí, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ahí hay principados, es esto significa las regiones celestes. Bueno, digamos que en el mundo militar se nos enseña esos rangos que hay, como el diablo venía del cielo, Lucifer, él sabe la organización del gobierno de Dios tiene rangos, allá conocemos los ángeles, serafines, querubines, ¿cierto? Entonces de ahí también se copia, digamos, la parte militar en el mundo, que tiene sus soldados, cabos, sargentos, capitanes, generales. De la misma manera,
Eso fue instruido bíblicamente. Y por el diablo también para poner sus rangos. Entonces el diablo también tiene sus rangos, que él es el general mayor. Y el general mayor está diciendo que es el principado. Y luego vienen las potestades y luego vienen los gobernadores. Y de ahí para abajo también hay ángeles rasos. Por eso Jesucristo lo habló cuando dijo que este tipo de demonios, ¿se acuerdan cuando los apóstoles no han podido sacar esos demonios de la persona? Dijo, este tipo de demonios no salen sino con oración y ayuno y con mucha fe. Entonces, ese tipo porque eran de un rango muy elevado, diga si usted un capitán o un coronel, algo así. Entonces, esos tienen sus rangos también, y esos son los que tienen que el príncipe de la potestad, que es el mayor general, envía a los que están más fuertes, porque ellos no pueden con soldados pequeños. Entonces él también envía a los que están más fuertes en la fe para que los ataquen y inicien las estrategias de ataque. Hay personas que el dinero no los conmueve, no los hace caer en la fe, ni el dinero ni nada, pero tienen cada uno su punto débil y envía a los más inteligentes estrategas de acuerdo al rango que tenga en las potestades, en las regiones celestes, para atacar. Por eso el Señor dice, yo pelearé por vosotros porque nosotros no podemos. Sin embargo, ya lo vimos aquí. Ellos, ninguno, ni por más rango grande que tenga, solamente podrán atacar a los que tienen la mente no vigilada. Pero un soldado de Jesús, aquel que milita, que se ha entregado al Señor y milita en el ejército del Señor, por eso se llama Jehová de los ejércitos. Cuando ya le preguntaban quién eres tú, yo soy Jehová de los ejércitos del Señor. El que milita en ese ejército es un soldado real, ese no puede vencerlo ninguna de esas potestades del aire, hermanos. Amén. Era como un Gracias, hermano. resumen de... Sí, señor. Gracias, hermano. Qué pena, de verdad. Créame que para mí, estos temas son demasiado importantes, yo sé que para ustedes también, pero qué pena que el tiempo sea tan cruel en estos casos, pero hermano, podemos seguir con ese tema o con otros temas, no sé, el resto de semana los invito el próximo martes. El próximo martes podemos también continuar. Me imagino que van a haber preguntas, no sé si hay tiempo. Brenda, no sé si me escuchas. Y de antemano quiero agradecerles. Gracias a el hermano Fernando, hermano Carlos. Dígame. Me darías 30 segundos, nada más para fortalecer lo que estaba diciendo el hermano Fernando. ¿Ok? Claro, Esa claro que sí. la podemos encontrar en la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 3. ¿Ok? La palabra de Dios nos dice de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. Mire, qué tremenda, que aquí nos estamos cimentando en algo tan profundo. Estudiémoslo, 2 Corintios 10, 3 y 4. Tan hermosa. Muchas gracias, hermano Oriano. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano, a José, Miguelito, Carlos, Fernando y a Brenda. Gracias. Y a los hermanos que nos han sintonizado. La verdad, como les dije hace ratito, este es un tema demasiado importante y obviamente especial. Quiero terminar con esto y quiero que pensemos en ello para que podamos nosotros luchar para poder tener el carácter de Cristo. Quiero terminar de leerlo. El propósito de Satanás ha sido producir su propio carácter en los seres humanos. Tan pronto como fue creado el hombre, Satanás resolvió borrar de él la imagen de Dios y colocar su sello donde debería estar el sello de Dios. Ha tenido éxito en instalar en el corazón del hombre el espíritu de envidia, de odio, de ambición, de orgullo, de egoísmo. En este mundo ha establecido su reino de oscuridad, del cual él es el príncipe, el caudillo de los delitos. Deseaba usurpar el trono de Dios. Como ha fracasado en esto, ha actuado a oscuras en la ilegalidad, en el engaño, para usurpar un lugar en los corazones de los hombres.
ha establecido su trono entre Dios y el hombre para apropiarse de la adoración que solo le pertenece a Dios. Mensaje selecto, página 33. ¿Qué les parece? Entonces, creo que el tiempo fue demasiado corto, pero ha sido muy bonito todo esto lo que hemos hecho, la verdad, lo que hemos hablado. Bendito sea Dios, porque sus santos ángeles nos han guiado, el Espíritu Santo nos ha iluminado. Hermanos, hay mucho por hacer y les pido otra vez que lleven en oración a los presos, no solo este ministerio, sino también a diferentes prisiones, porque Pablo lo dijo, Jesús nos lo dice, en Hebreos lo dice, acordaos de los presos como que si estuvieras con ellos presos. Entonces tenemos que cumplir cada mandato, cada precepto que Dios nos ha dado, tenemos que practicarlo, en pocas palabras, y es la forma que nosotros vamos a reflejar el carácter de Cristo. Y tenemos que estar conscientes, lo que dijo el hermano hace rato, de que si nos comenzamos a poner en ayuno y en oración, en estudio, en consagración con Dios, van a mandar a los demonios más poderosos para que comiencen a atacarnos a nosotros. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén, hermano. Mire que la cita que usted leyó dice que ha establecido su trono entre Dios y los hombres. Eso significa que está entre los dos cielos, o sea, en el segundo cielo, ¿ve? Ahí están las regiones celestes. Así es. Gracias, hermanos. Interesante. Ahora creo que yo también he aprendido muchísimo al escucharlos. Amén. Nunca vamos a terminar de aprender, porque la palabra de Dios es infinita. Aún seguiremos aprendiendo en el cielo. Ok, hermanos. Queridos hermanos. Sí, diga. Queridos hermanos, quiero agradecer a cada uno de ustedes en el nombre de mi Señor Jesucristo por su aportación, y yo sé que este tema es intenso, hermanos, y yo creo que la hermana Brenda los va a invitar para tener otro panel. Hermanos, como pueblo de Dios no tenemos que desmayar, hermanos, tenemos que seguir fiel a sus promesas. Como pueblo de Dios tenemos que exaltar a nuestro divino Creador, siendo fieles y firmes y activos, orando por valor y confianza en Dios. La oración y ayuno tienen poder, hermano. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gloria a Dios. Amén. Hermano, me gustaría que un hermano, si me puede hacer favor, nos llevara en oración para terminar, hermanos, y quedar despedidos, por favor. Bueno, oremos, voluntario. Hermanos. Oremos, voy a orar entonces. Los que podamos ahí nos arrodillamos y otros inclinamos el rostro. Padre bendito, misericordioso Señor, que moras en lo alto y sublime de los cielos y en el corazón de todos los que te aman, de todos los que te obedecen, guardan tus mandamientos. Allí, Señor, estamos nosotros para suplicar tu bendición y tu perdón. Permite que la sangre de Cristo limpie nuestras vestiduras y nos haga aptos, Señor, para ser soldados de tu ejército. Suplicamos, Amén. Señor, sabiendo que solamente los que poseerán la verdad son los que se alistan en tu ejército como soldados. Ayúdanos a ser aceptados, porque son los únicos que podremos resistir todas las pruebas. Sabemos que tu palabra nos ha enseñado que el que no es soldado no podrá militar ni resistir las pruebas. Por eso suplicamos que todos, como es tu voluntad, podamos ser convertidos en soldados, podamos estar entrenando. El soldado se entrena todos los días, no es cada 8 días ni día por medio. Sabemos, Señor, que es un asunto diario. Ayúdanos a ser fuertes, a vivir, como dijo un hermano, día a día, solo por hoy. Entonces, Señor, ayúdanos y fortalécenos. Solo por hoy permite que tu voluntad sea dada a nosotros. Danos, oh Señor, tu voluntad y podamos vivir de acuerdo a ella. Podamos vivir por un escrito está, y que tu palabra solo por hoy sea poderosa suficientemente para vencer al enemigo que intenta debilitarnos. Permite y ayúdanos, Señor, enséñanos a mantener nuestra mente ocupada, que nuestra mente no esté vacía, sino llena de tu Santo Espíritu,
para que podamos Gloria a Dios. combatir Amén. al enemigo, que podamos vivir el Evangelio día tras día. No hay tiempo que perder, Señor. Solamente podemos estar pensando en aquel que es el autor y consumador de la fe. Amén. Nuestra fe. Aleluya, amén, amén. Aumenta nuestra fe, Señor Santo. Danos conocimiento amplio para poder compartir con otros y así Amén. de esta manera el conocimiento afiance totalmente nuestra fe y nos haga aptos para tu reino, Señor Santo. Sabemos que el enemigo va a perseguir a tus soldados, pero sabemos Amén. también que tú estás con tu ejército como tú mismo lo has declarado. Tú eres el Señor de señores y tú eres el comandante del ejército del Señor. Amén. Nos ponemos una vez más en tus manos con la seguridad en Cristo Jesús, porque sabemos en quién hemos confiado. Y nos entregamos por hoy en tus manos, suplicando que tome nuestra voluntad y la hagas tuya. Ayúdanos a serte fieles cada día, a ser obedientes a tu palabra y a vivir el evangelio de la paz y la obediencia, y que tu ley sea una delicia en nuestras vidas. Gracias, Amén. Señor, por este espacio tan maravilloso que nos has regalado de crecimiento, como es tu voluntad, en la gracia y en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Damos una bendición para todos los participantes por la cadena de clamor Amén. final, por todas las personas que estuvieron escuchando, para que tu bendición los alcance como es tu gran poder y que tu palabra Amén. nos cubra de bendición también. En el nombre de Jesús también rogamos por la salud de aquellos que están orando, por las necesidades para el sustento y el alimento diario de todos nuestros hermanos y Amén, pueblo querido. amén. En Jesús, conforme a tu voluntad, lo rogamos y oramos en su nombre, lo pedimos con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. 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 Y amén. Mis Bueno. hermanos, la hermana Brendita los está invitando a cada uno de ustedes para el siguiente martes. Si gustarían acompañarnos. Sí, claro, hermana, sí, que por mi parte sí, gracias. Gracias, Ok, hermana. mis Así es que el próximo martes seguimos y pues hay mucho por aprender. Lástima el tiempo, como lo digo, pero pues vamos a seguir aprendiendo. Cada uno es iluminado por el Espíritu Santo y cada uno da en lo que el Espíritu Santo le pone y aprendemos Amén. de cada palabra que se dice. Bendito sea Dios por ello. Amén, Y amén. todos aprendemos. Amén, amén. Hermanos, muchas gracias. Quedamos despedidos. Bendiciones para todos. Buenas noches. Gloria a Dios. Buenas noches. Soy yo